Hola, mi nombre es Diego y en este video vamos a hablar acerca del efecto túnel o el tunelaje cuántico. Este es un video creado para la asignatura Biofísica. ¿Alguna vez te has imaginado la posibilidad de atravesar una pared luego de chocar contra ella? ¿De atravesar objetos sólidos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible que ocurran cosas como las de este video? ¿Por qué compraste el primer autodeslizador que fabricaron? ¿No sabes que requiere tiempo corregir los defectos? ¡Lo sé! ¡Es un autodeslizador! Túnel cuántico. Hola, ustedes son mis nuevos mejores amigos. Ya quisieras, pedazo de latón. Dentro del mundo de la mecánica clásica tenemos que un cuerpo cargado de electrones no puede atravesar una barrera también cargada de electrones porque estos tienen la misma carga, entonces se repelen. Para que pudiera haber este cruce, el cuerpo tendría que tener una cierta energía mayor que la de la barrera. Pero dentro de la mecánica cuántica esto no funciona siempre de esta forma. Para intentar contextualizar un poco y no hacer esto tan cuadriculado y tan abrumador para la gran mayoría de personas, vamos a ejemplificarlo de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un túnel de viento por el cual tienen que atravesar ciertas personas. Supongamos que estas personas son deportistas de alto rendimiento. La cuestión es que, como ya dijimos, el túnel envía viento en una dirección y los deportistas intentan cruzar en la otra dirección. Pero ya sabemos de antemano que los deportistas no poseen ni la fuerza ni la velocidad suficiente para atravesar este túnel. Siempre se quedan a mitad de camino o nada más empezando. Pero, como somos curiosos, de igual forma los enviamos a intentar cruzar el túnel. Y, como casi siempre sucede en el mundo de la cuántica, en cierto momento totalmente inesperado, cuando no estamos observando, uno de los atletas logra cruzar. Cuando nos damos cuenta, ya está del otro lado del túnel. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, realmente no lo sabemos. ¿Cómo logró llegar hasta allá? Solamente una probabilidad muy pequeña se lo ha permitido. Esta probabilidad es en la cual se sustenta el efecto de tunelaje o el efecto túnel en la mecánica cuántica. Bueno, ahora vamos a suponer que estos atletas de los que hablábamos son en realidad electrones y el túnel pues es una barrera que los electrones no pueden atravesar porque no tienen la energía suficiente. Dentro de la mecánica clásica, un electrón o cualquier cuerpo ocupa un espacio específico, ¿sí? Tiene una posición específica, mientras que en la mecánica cuántica esta posición no está determinada, ya que puede estar en diferentes posiciones al mismo tiempo. Esto hace parte de la naturaleza del electrón en el mundo de la mecánica cuántica. Entonces, los electrones tienden a estar en ciertas posiciones más que en otras, ¿sí? Tienen como lugares de preferencia. Esto se puede expresar en probabilidades, pero siempre hay probabilidades muy pequeñas de que estos electrones estén en un punto en el que usualmente no se encuentran. De esta manera podemos explicar que el electrón puede atravesar dicha barrera, para lo cual no tenía la energía suficiente, pero debido a esta pequeña probabilidad dentro de la mecánica cuántica puede aparecer al otro lado de ella. ¿Es acaso esto la teletransportación? No. La cuestión es que obviamente este tipo de fenómenos dan para pensar que sí es posible en cierta medida atravesar objetos físicos o barreras energéticas mucho mayores que las de un objeto más pequeño o cargado con menos energía. Pero la cuestión es que a pesar de que existe una probabilidad, es tan ínfima, tan pequeña, que prácticamente es cero. Teóricamente hablando, si chocáramos millones de veces contra una pared de ladrillos, tendríamos una pequeñísima probabilidad de atravesar esta pared. Pero pues, ¿cuántas veces puedes chocar contra una pared de ladrillos y volverla a intentar?
Otra forma de intentar ejemplificar este fenómeno es por medio del siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en la punta de una montaña. De este lado de la montaña tenemos una caída, una pendiente que termina en un valle. Y este valle continúa de forma tal que sube e inicia el ascenso de otra montaña, ¿cierto? Entonces, si yo estoy parado aquí y dejo caer una pelota por el valle, la mecánica clásica me dice que esa pelota no va a ser capaz de subir en condiciones ideales hasta una altura mayor de la cual yo la lancé, ¿sí? Pero como del otro lado también tengo otro valle, y suponiendo que ya no es una pelota sino una partícula, esta partícula realmente preferiría estar del otro lado y seguir cayendo por esa pendiente. La mecánica cuántica me permite violar el principio de la conservación de la energía, que me dice que la pelota no puede ascender más, y simple y llanamente por probabilidad permitirle atravesar esta barrera que sería la otra montaña y aparecer del otro lado en la siguiente caída o en el siguiente valle. Incluso podría permitirme encontrar a la pelota o a la partícula en la mitad de la montaña, realizando su recorrido o realizando el traspaso por medio de la barrera energética. Bueno, saliendo de los ejemplos y yendo a casos de la vida real, tenemos por ejemplo el Sol o las estrellas, ¿sí? Entonces en esto se aplica el efecto túnel de una manera muy particular, ya que en el núcleo hay una gran cantidad de átomos de hidrógeno. Como decíamos, el efecto túnel ocurre en unas pequeñas probabilidades, pero como la cantidad de átomos en este caso es tan grande, es un evento que está ocurriendo todo el tiempo. Entonces, normalmente hay repulsión entre todos estos átomos, pero cuando un protón de uno de los átomos de hidrógeno logra traspasar la barrera de energía que lo mantiene separado de otro, se produce algo que es denominado fuerza fuerte, y ya no van a estar en repulsión, sino que se van a atraer entre sí. Cuando esto sucede se forma un átomo de helio. En este caso sería una fusión nuclear, lo cual es un evento que produce demasiada energía, ¿sí? Por esto es que las estrellas emiten tanta cantidad de radiación todo el tiempo. Otro ejemplo que nos sirve para ejemplificar el efecto túnel es aquel por medio del cual se producen ciertos elementos de tipo radioactivo. Por ejemplo, el uranio. El uranio podemos verlo como un elemento que está conformado por un núcleo de helio encerrado dentro de un núcleo de torio. El torio sirve como una barrera de tipo potencial. Entonces el núcleo de helio choca contra esta barrera de tipo potencial millones de veces hasta que en uno de esos intentos una partícula alfa logra escapar, no utilizando la ruta convencional, que sería obtener una mayor cantidad de energía para lograr superar la barrera y después obtener un estado energético menor. No, sino que simple y llanamente atraviesa la barrera de forma directa, desestabilizando el elemento y empezando a producir cierta radiación. Se produce después otro tipo de uranio, que vendría a ser el 236, y después obtenemos el uranio 235, que es el que utilizamos normalmente en reacciones de fisión nuclear para producir energía y otro tipo de aplicabilidades que esto tiene. Bueno, el comportamiento que hemos llegado a entender con los ejemplos anteriores se puede predecir en base a una ecuación, que es la ecuación de Schrödinger. Esta nos dice la probabilidad de qué espacio va a ocupar una partícula. Entonces, al encontrar la solución de esta, vamos entre ejemplos como los anteriores, en los que tenemos una zona prohibida, ¿sí?, que la partícula no puede atravesar, y dos zonas permitidas, donde se encuentra la partícula y donde podría estar. La ecuación en base a estos parámetros nos daría como resultado una probabilidad distinta de 0, lo cual nos explica el efecto de túnel. Una de las aplicaciones más importantes en el mundo científico del tunelaje cuántico hasta el momento es el microscopio de efecto de túnel, el cual fue desarrollado en 1981 por Gerd Binning y Heinrich Schröder, que en 1986 les valió el premio Nobel en física. Bueno, este microscopio, para poder escanear superficies a nivel atómico,
naturalmente necesita un lector muy pequeño, el cual viene siendo una punta metálica, la cual idóneamente tiene una resolución de 0,1 nanómetros de espesor y 0,01 nanómetros de profundidad. Esta es como la resolución adecuada para poder mapear la mayoría de las superficies posibles. También puede usarse en una amplia gama de condiciones como son el vacío absoluto, en aire, en agua y en algunos gases ambientales. También se puede utilizar en temperaturas que van desde los 0 Kelvin hasta algunos cientos de grados Celsius. Intentemos entender un poco cómo funciona realmente el microscopio de tunelaje. La cuestión es la siguiente: tenemos una superficie, que es la que queremos analizar, ¿cierto? Y tenemos una punta, que es con la que trabaja el microscopio, que bueno, en realidad digamos que es de este tamaño, de este grosor, lo que sea. Realmente los teóricos, la teoría y los proyectos investigativos hablan de que la punta es del grosor o del tamaño de un átomo, lo cual es muy difícil de imaginar. La cuestión es que tengo mi superficie que está recubierta por un metal, tengo mi punta que es de tipo metálico y las acerco muchísimo, demasiado, ¿sí? Y lo que hago es mover esa punta sobre la superficie y la recorro de punta a punta, de lado a lado, porque pues obviamente la quiero analizar toda, pero la superficie y la punta nunca se tocan, nunca. Entonces, ¿dónde está el efecto túnel? Precisamente ahí, en ese vacío que hay en medio de los dos objetos, donde debido a la diferencia de potencial, a la diferencia de voltaje que uno produce con la ayuda de los equipamientos, los electrones empiezan a saltar desde la punta hacia la superficie o de la superficie hacia la punta, ¿sí? Y esa diferencia que se produce cuando se produce ese salto es la que los instrumentos logran medir y logran graficar y mostrar, pues no sé, diferentes tipos de análisis que queramos realizar. Nos muestran una imagen, ¿sí? Que, no sé, correspondería a una fotografía prácticamente a nivel atómico de la superficie que estemos analizando, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos así es como funciona este instrumento. Dentro del campo de la biología hay bastantes especulaciones acerca de cómo podría funcionar el tunelaje cuántico. Una de ellas es, por ejemplo, en la metamorfosis de los anfibios. Esto es un proceso relativamente rápido, entonces se cree que podría haber tunelaje cuántico en los protones de hidrógeno del ADN, lo cual haría que fuese un proceso mucho más rápido que si esto funcionara de otra manera. Por supuesto, todo esto son especulaciones y no hay estudios ni pruebas al respecto. Otro ejemplo podría ser la mutación y la adaptación de los genes, el cual tampoco está muy claro cómo funciona, y esto podría ser otra teoría posible para la explicación de los mismos. Entonces, quedamos lo mismo en algunas incógnitas que esperamos en el futuro, con el avance de la tecnología, puedan llegar a resolverse. Para finalizar, quisiéramos dejar algunos interrogantes sobre la mesa. Esencialmente, ¿qué tan importante es el efecto túnel en el mundo biológico? ¿Qué tan importante es para la generación de la vida? ¿En qué momentos tiene un papel fundamental? Porque obviamente, como podemos observar, es algo demasiado difícil de comprobar a simple vista, y estudiarlo sobre fenómenos que ocurren millones de veces cada segundo, pues resulta bastante infructuoso. Obviamente, con el pasar del tiempo y el avance de las tecnologías, podremos irnos adentrando un poco más en esto que es la biología cuántica y obviamente el efecto de tunelaje. Por ahora, simplemente dejamos interrogantes y los invitamos a seguir indagando sobre estas temáticas. Gracias.